Bueno, mis hermanos amados, seguimos nosotros con nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy comenzamos el capítulo 15, el capítulo número 15, y te pido, Señor, que seas tú obrando, que seas tú, Señora, haciendo, amado Dios, que seas tú llenando, Señor, que seas tú dándonos ese entendimiento y esa sabiduría. Gracias, Padre, por la bendición. Bueno, amados, yo creería que es bueno que nosotros recordemos que ya estamos en la parte final del capítulo del libro de Romanos. Vamos a estudiar los dos últimos capítulos. Hoy aspiro a avanzar un buen poco en un buen tramo en el libro en el capítulo 15 y a pedirles que sean juiciosos con este estudio. Miren, amados, que el capítulo 15, en la parte primera estamos hablando del versículo 1 al versículo 6, claramente es una continuación del capítulo 14. Pues ahí hay un corte que obviamente esta división por capítulos y versículos fue agregada posteriormente a la elaboración del canon del texto inspirado por el Señor y fue organizada así. Y bueno, nos permite por lo menos poder entender un poquito más por partes el contexto completo. Pero es claro que nosotros tenemos en estos 6 versículos la continuación de este tema, que es la responsabilidad del creyente hacia los hermanos más débiles. Es la responsabilidad del creyente hacia aquellos que por una u otra razón no han podido fortalecerse en fe o no han estado fortalecidos en fe. Pero aquí continúa. Y miren, mis amados, que Pablo presenta o establece aquí en el capítulo 14, y vamos a ver cuáles son esas responsabilidades reales que tiene el creyente en relación con los demás, con el cuerpo de Cristo. Y vemos cómo hace una exhortación, a más de tener un mandamiento muy claro y decir que los que somos fuertes, y Pablo se incluye aquí, los que somos fuertes, dice él, debemos de ayudar, debemos recibir, debemos soportar, debemos toda esta serie de cosas a los más débiles. Ahora, esto es una obligación moral que la palabra de Dios nos da. Es una obligación, una responsabilidad de amor, de cuerpo, de propósito que debemos tener aquellos que pues por algún motivo, alguna circunstancia podemos calificarnos como personas formadas y fuertes en la fe. Ahora, lo que dice el capítulo 13 de Romanos, un momentico, hay una hojita para atrás, en el versículo 8, Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ojo, porque está la ley del amor. El amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Recuerden que nosotros no debemos endeudarnos ni deberle a nadie nada por principio. Pero lo que sí es claro es que nosotros somos llamados a amarnos como una norma, una ley. Y lo que dice aquí es que debemos deberle amor a los demás, ¿cierto? Ahora, cuando dice aquí el versículo 1 del capítulo 15, así que los que somos fuertes, Pablo se está incluyendo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas. Noten que la palabra soportar aquí significa sobrellevar, significa cargar, sostener, significa llevar la carga de, respaldar con paciencia. Es muy importante entender, sustentar. Y hace una consideración cuando dice que debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y esta palabra flaqueza significa las debilidades, literalmente la falta de fortaleza. En esto se puede decir la falta del conocimiento, de la revelación, la falta de la entrega completa, la inmadurez. A eso se refiere cuando está diciendo que debemos, los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Aquí nosotros tenemos que entender, y lo vamos a ver un poquito más despiezado en un momento, pero tenemos que entender entonces que entre el capítulo 14
Y estos versículos del capítulo 15, el Señor inspira al apóstol Pablo para darnos estas 10 cosas importantísimas. Son 10 cosas muy importantes que tenemos que tener. La primera de ellas, que debemos recibir, ojo esto, al creyente débil como Dios nos recibió a nosotros. Es lo que dice el capítulo 14, versículo 1 al 3. Recibir al creyente débil, así como Dios nos recibió a nosotros. Dice, recibid al débil, estamos otra vez en el capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Eso lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Entonces, la primera cosa es recibir al creyente débil, así como Dios nos recibió a nosotros. La segunda cosa es no despreciar al creyente débil. El versículo 2 lo enfatiza del capítulo 14. No despreciar al creyente débil, no menospreciarlo, no, porque uno cree que ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. O sea, lo hablamos, que eso no debe suceder, que no debemos despreciar. La tercera cosa es no poner tropiezo en el camino del creyente débil. En Romanos 14, versículo 13, dice, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y de ahí en adelante sigue hablando de esto. La cuarta cosa es andar caritativamente. Ojo a esto, andar caritativamente, es decir, de acuerdo al amor. Importantísimo. ¿Con quién? Con el débil. Andar de acuerdo al amor es muy importante. Recordemos entonces, la primera es recibir al creyente débil, así como el Señor nos recibió a nosotros. La segunda, no despreciarlo, al creyente débil. La tercera es no ser tropiezo para el creyente débil. No ser tropiezo. La cuarta es andar en amor, de acuerdo al amor, caritativamente, de acuerdo al amor. La quinta es estar dispuesto a sacrificar sus propios derechos y las propias libertades para no arruinar al hermano. Es decir, estar dispuesto a darse por el otro. Esa es la quinta, estar dispuesto a sacrificar, a darse por el otro. La sexta, perseguir la paz en el cuerpo de Cristo, es decir, estar fundamentado, y esto lo dice el versículo 17 al 19 del capítulo 14, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es importantísimo que nosotros, como cuerpo de Cristo y como maduros, sigamos la paz. Forjemos la paz dentro del cuerpo de Cristo. Acuérdate de eso, dentro del cuerpo de Cristo. La séptima cosa es edificar y levantar al hermano débil, poniéndole no obstáculos, sino gradas para que él vaya creciendo, poniéndole esas cosas que son tan importantes. Ahora mira lo que dice el versículo 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, tenemos que ser instrumentos para edificar. Es muy importante. La octava cosa que vemos dentro de este contexto es no hacer alarde de la propia libertad ante el hermano débil. Es decir, como yo tengo la libertad y tengo la expresión, entonces yo puedo hacer lo que quiero y entonces a usted que no entiende es un bobo. Ese tipo de cosas es importante no caerlo. El versículo 22 lo dice, tú tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, que nuestra libertad no sea para tropezar, no sea para juzgar, no sea para debilitar, no sea para las cosas que no son. Y la novena, son 10, soportar con paciencia las flaquezas. Ahí entramos en el capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Soportar. Y la décima y última es no agradarse a sí mismo. Lo dice también aquí. No agradándonos a nosotros mismos. Es decir, no vivir por nosotros mismos. Ahora, ¿en qué consiste ya esto del creyente fuerte o el creyente maduro? Que no debe agradarse a sí mismo, es decir, que no debe gratificar sus propios deseos egoístas
y que más bien nuestra primera y más importante preocupación debe ser no la autosatisfacción o autogratificación, sino la edificación de nuestro hermano, de ese hermano de él, la edificación. Por eso es que en la congregación es tan importante que los maduros asuman el rol y el papel de servidores. Es decir, debe haber un liderazgo, sí, pero en el ámbito del servicio, mi hermano. Aunque tengamos que sacrificar lo personal y caer en esa autonegación, decirle no al yo, de eso se trata. Ahora en el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y mira, mi amado, que es importante entender que cada creyente tiene una tarea. Es decir, todos nosotros como creyentes tenemos una tarea y una obligación, y es de agradar al prójimo. Es agradar. Pero ojo, esto hay que entenderlo correctamente. Porque agradar al prójimo no está diciendo que debemos complacer al hombre, vivir para complacer al hombre. Una cosa, escúchenme, una cosa es vivir para agradar al prójimo, ya se los explico. Otra cosa es vivir para complacer al hombre. Pues, ¿saben? El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo, si quiere ponga algo ahí y ya volvemos. Gálatas capítulo 1. Bueno, que está muy separado. Gálatas capítulo 1. El mismo apóstol Pablo hace esta reflexión precisamente en el ámbito de no vivir para satisfacer a los hombres. Ay, se me pasó. Gálatas capítulo 1 versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que cuando alguien está buscando agradar a los hombres, simplemente para satisfacer los gustos, para satisfacer los anhelos personales, propios de cada uno, no está agradando a Cristo. Por eso los que se dedican a agradar a los hombres no agradan al Señor. ¿Por qué? Porque no le están sirviendo a Dios, se están sirviendo a sí mismos, buscan su propio beneficio, buscan su propia ventaja, no están buscando el bien del prójimo, que es el contexto real. Es decir, cuando alguien está dispuesto al sacrificio personal, busca es el beneficio del prójimo. Y de esto se trata el versículo 2 del capítulo 15, cuando está diciendo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, no para agradarlo como persona, sino para que él, el beneficio del prójimo, esté enfocado y esté dirigido al crecimiento espiritual, al fortalecimiento espiritual de su vida. Por eso, cuando nos negamos a nosotros mismos por el beneficio del otro, lo que estamos dándole es la oportunidad de que él madure y de que él se fortalezca. En 1 Corintios capítulo 13, el versículo 5 dice, el amor no busca lo suyo. De eso se trata. El amor no es procurar el propio beneficio, sino el de muchos, que sean salvos, que tengan revelación, que tengan entendimiento de lo que es la bendición del Señor para sus vidas. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, y esta palabra agrada, que dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y ojo que aquí hay una cosa bien importante, porque lo que es bueno es buscar el bien espiritual, es buscar el bien doctrinal, es buscar el bien en unidad y en amor. Eso es lo que es bueno, que es lo que se hace a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Y lo que es, dice aquí el versículo, para la edificación. Obviamente, cuando estamos buscando el bienestar del débil, cuando estamos buscando, empezamos nosotros a tener una posición donde estamos llevando al débil a un crecimiento más elevado en su relación con Dios, y que el deseo de ser edificado es que sea levantado, que sea llevado a que su fe se fortalezca en su conocimiento, crezca en su santidad, crezca en su relación con Dios, crezca en su propósito de servicio, su propósito de formar parte del cuerpo de Cristo. Ahí es donde tenemos que entender que es para la edificación. Y esto tiene que ver, un propósito es que espiritualmente
crezcamos de manera sana, continua y obviamente direccionada en la buena voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. Por eso hay que renovar la mente. Ahora el versículo 3 dice, porque ni aun Cristo, y ojo a esto porque Pablo aquí está dando el ejemplo específico de Cristo como modelo, como ejemplo. Está diciendo, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Mira, mi amado, que no se puede encontrar mejor ejemplo, no hay una mejor demostración, una mejor forma de cómo es que no se agrada a sí mismo una persona, sino que considera por encima de sus circunstancias el bien de los demás. Saben que este es el propósito central de la vivencia espiritual de una iglesia, de una congregación, de los hijos de Dios. El vivir hacia el bien. La autocomplacencia es algo que destruye. El que es autocomplaciente. Mira que Pablo cita el Salmo 69:9 en esta, y yo quiero leerlo. Salmo 69:9. Se salta. Dice, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Saben, mis amados, que uno se pregunta, ¿qué es eso? Y se está hablando de esos insultos, injurias que caen sobre los creyentes cuando nos vituperan, cuando se les dicen cosas. Y él dice, cayeron sobre mí. Estaban dirigidas precisamente de que el mismo Señor Jesús era profético, iría a recibir todo eso. Él como ejemplo. Cristo vino al mundo, a un mundo que estaba separado de Dios, a un mundo pecaminoso, a un mundo que injuriaba a Dios. Y por eso Él vino como representante del Padre, y tomó sobre Él todas las injurias, todas las expresiones de odio, esas cosas que iban dirigidas al Padre por causa del pecado. Y de ninguna manera nosotros vamos a poder, obviamente, representar a Cristo de la misma manera, pero sí en nuestra decisión. Y lo que dice aquí como ejemplo es que como yo no vivo para agradarme a mí, ¿sí? Y como Cristo es el ejemplo más visible, más real de lo que es eso, de los vituperios, de los que cayeron, por esa razón nosotros tenemos que ser sensibles. Pablo está marcando la sensibilidad de la iglesia. Aquí él está motivando, está diciéndole, miren, creyentes, ustedes tienen que tener claro esto que es demasiado importante para la vida espiritual de la iglesia, de cada persona y del colectivo de la iglesia. Y por eso nosotros nos damos cuenta que Cristo realmente no tuvo cuidado de sí mismo, y eso se sabe, él no vivió para sí mismo. ¿Sí? Él decía, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Antes él decía, miren, para mí eso no es importante, porque para mí es importante es cumplir un propósito de poder tomar y recibir sobre mí para el bien de los demás, para el bien del mundo. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos, y habla de todos, los que en él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, si el fuerte ha de ser lo que debe ser para el débil, es decir, vive correctamente en su relación con el débil, y especialmente el fuerte puede decir que tiene la mente de Cristo, esa se hace manifiesto es porque las Escrituras están en su vida. Tener la mente de Cristo es tener el conocimiento de la palabra, es tener el conocimiento del mandamiento, del dicho, de la posición, de lo que el Señor estableció en su palabra. Solo el entendimiento de las Escrituras nos llevan a poder decir que tenemos la mente de Cristo. Amén. Ahora,
las cosas que se escribieron desde antes del Señor, las cosas que se escribieron en la vida del Señor y posterior a la vida del Señor por los testigos oculares, esas cosas hacen manifiesto el proceso real de lo que debemos nosotros como maduros, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, todo eso se escribió, ¿a fin de qué? A fin de que por la paciencia, estar continuamente paciencia, por la consolación de las escrituras, que las escrituras nos traen un consuelo grandísimo ante todas las circunstancias, nosotros podemos realmente tener esa esperanza que es la relación eterna. Pero escuchen bien, la palabra se ha escrito con un propósito, que la creamos. La palabra se ha escrito con el propósito de creerla. Dice Juan capítulo 20 versículo 31. Mira lo que dice Juan 20, 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso la escritura es tan importante para el sustento de nuestra fe, porque la fe viene es por el oír la palabra, mi amado. Necesitamos tener esa claridad. Pero también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, el mismo apóstol Juan escribe y establece que estas cosas, Primera de Juan 5, 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces es importantísimo que esto escrito es para nosotros y nosotros debemos tenerlo. Pero en 1 Corintios capítulo 9 versículo 10, 1 Corintios 9, 10, dice, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Es decir, que por nosotros fue escrita la palabra, para nosotros fue escrita, para nosotros. Pero también en 1 Corintios 10, 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Todo esto toda la palabra está escrita es para nosotros. Mi amado, hay gente que no entiende la importancia de la palabra y es el sustento real de nuestra vida espiritual, y por eso tenemos que entender que fue escrito para que creamos, fue escrito para nosotros, y fue escrito por nosotros, y fue escrito para que nosotros estemos amonestados y seamos dirigidos. Ahora, la palabra de Dios, sabiendo esto, que la palabra de Dios es para nosotros, volvamos un momento a Romanos. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. De ahí, mi amado, nosotros no podemos desligarnos nunca de la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios nos da este precioso libro, lo que hace es manifestarnos todas las instrucciones, nos ha manifestado todo el consuelo y toda la esperanza que nosotros debemos tener. No nos dejó sin esperanza, no nos dejó sin consuelo, y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nos revela a través de la palabra de Dios quién es Cristo. Ahora, con esto nosotros que sabemos que fueron escritas para nosotros, para nuestra instrucción, ojo a esto, las escrituras fueron escritas para nuestra instrucción, para nuestra doctrina, para nuestra enseñanza, debemos nosotros vivirla, debemos vivirla. Por eso en 2 de Timoteo el apóstol Pablo escribió que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Mire lo que dice aquí en 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es el hombre de Dios, no es cualquiera, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí es donde nosotros tenemos que entender. Ahora, para nosotros no puede pasar inadvertido, mi amado, nunca, que la palabra no es un suceso ocasional, no es un suceso esporádico. ¡Ay, recibí la palabra y ya!
Sí, recibimos la palabra y somos dirigidos, somos empoderados, pero es un proceso que implica paciencia, y ahí por eso dice que a fin de que por la paciencia nosotros podamos recibir el consuelo y vivir en la esperanza. Ese es el deseo. Toda la escritura fue dada para nuestra vida, para que con paciencia, en el proceso de toda nuestra vida, sigamos recibiendo, conociendo, revelando, que se nos siga siendo revelada. Y con esta paciencia podemos entender que vamos a tener la resistencia, la perseverancia ante las dificultades, ante las pruebas y ante las aflicciones, que literalmente significa permanecer bajo la cobertura de esa palabra. Y que estando en esas duras pruebas y circunstancias, ahí es donde viene el consuelo, que significa que hay un aliento para el creyente, que hay una certeza, una seguridad, ¿sí? Que cuando la mente está saturada de las escrituras, cuando está sumergida en la palabra, Dios siempre va a dar la salida, va a dar el aliento para perseverar, para permanecer fiel a Dios. Eso estando en la palabra, ¿sí? Y también para que nosotros tengamos la esperanza de esa venida del Señor y esa vida eterna con la que estamos seguros que somos salvos y con la que podemos vivir. Amén. Por eso para nosotros es muy importante. El versículo 5 dice, pero el Dios de la paciencia, ojo a esto, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, no es un mismo sentir según una opinión, un parecer, un gusto, un sentimiento. Estuvimos hablando un poquitico, y voy a tocar el tema, un poquito resultó una charla en algún momento sobre la inteligencia emocional. Y hablaban algunas personas de lo importante que es la inteligencia emocional en la vida de una persona. Y yo les decía, sí, no estamos negando de que obviamente nosotros tenemos que usar esa parte, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque es que la inteligencia emocional es claramente una herramienta que va a usar Satanás siempre para quitarnos la inteligencia espiritual, para apartarnos de la inteligencia espiritual, y eso es peligrosísimo, porque yo no puedo vivir una inteligencia emocional si no está sometida a una inteligencia espiritual. Y mira, mi amado, que cuando nosotros vemos esto y dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación de entre vosotros un mismo sentir. Ahora, nos damos cuenta primero que la fuente de la paciencia, porque es según Cristo, ojo a esto, porque aquí dice que es según Cristo, la fuente de la paciencia, la fuente de la consolación y aún la fuente de la esperanza, que es lo que está diciendo, pues obviamente es Cristo. No podemos obtener de otro lado. No podemos. Nosotros podríamos decir, no, pues yo voy a soportar porque no sé qué. Pero si uno no está direccionado por el Espíritu Santo y direccionado por la palabra, posiblemente está pateando aire. Ahora, ¿yo cómo puedo tener paciencia o la resistencia ante las pruebas difíciles? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo tener yo realmente un consuelo o un aliento en medio de las dificultades? Una fortaleza. Tengo que permanecer en el Dios de toda consolación. Tener su palabra morando en mí. Juan 15:7 lo dice, que la palabra debe morar en nosotros. Por eso, estas palabras claves, que paciencia, consolación y esperanza, que hay en el versículo 4, son manifiestas para nosotros y tienen que hacerse vivas. ¿Sí? Tienen que hacerse palpables a través del conocimiento de la palabra. Pero que todos tengamos el mismo sentir, ¿cómo es posible? Porque nosotros podríamos entender. ¿Cómo se puede pensar igual? ¿Cómo podemos ser unánimes? Que son las palabras que indican. ¿Cómo podemos estar de acuerdo? La clave se encuentra al final de Romanos 15:5. Según Cristo Jesús. No es según las opiniones, no según los pareceres, no según nada. Nuestro pensamiento tiene que estar en la línea con el pensamiento de Cristo. Por eso la Biblia nos habla de que tenemos que tener la mente de Cristo. En la mente de Cristo es a través del conocimiento de la palabra, y hablemos todos una misma cosa. ¿Qué misma cosa? La palabra.
Sintamos una misma cosa. ¿Qué es cosa? El Espíritu Santo. Vivamos. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que ese es el modelo. El modelo, no hay otro. No hay cosas que nos puedan quitar realmente del propósito. Ahora el versículo 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nota que estos 6 versículos se encadenan totalmente con el capítulo 4. Les invito a repasar, a leer con detenimiento el capítulo 4, el capítulo 14. Capítulo 14, perdónenme. Y aquí la palabra unánimes en el versículo 6 está en plural, ¿sí? El mensaje de Pablo en este caso era que aunque somos muchos, hemos de ser uno, como si fuéramos uno, a pesar de que aunque tengamos diversas opiniones, gustos, pareceres, debemos tener una misma mente, es decir, la mente de Cristo. ¿Cómo es que dice Filipenses? Para que lo entendamos, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Espero que estemos aprendiendo. Ay, me pasé. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que a pesar de la distancia siguen manteniendo la línea. Y esto es algo importante, mi amado. Por eso es que, mire, un verdadero creyente vaya y se encuentra con un creyente de la China o la Conchinchina, de Japón, de Australia, y si son nacidos de nuevo, hay una armonía inmediata. Hay una relación. ¿Por qué? Porque esto lo da la unanimidad, de lo cual está hablando el capítulo 15, el versículo 6. Unánimes, ahí es donde está diciendo. También en 1 Corintios 2.16. 1 Corintios 2.16. No le puse separadores, se me quedan por ahí. Dice, también... Ay, no, perdónenme. Es que estoy en 1 Corintios 1, es 1 Corintios 2.16. Ahora sí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, hay una afirmación aquí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es esa convicción, ese conocimiento de la palabra, de la voluntad y la armonía? Eso es. Ahora, mi amado, aunque tenemos muchas bocas, porque cada uno tiene idiomas, lenguajes, todos los creyentes estamos unidos por un mismo deseo. Los verdaderos nacidos de nuevo, un mismo deseo. Glorificar al Padre. Glorificar al Padre. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y por eso esto de estar unánimes es estar en ese mismo parecer, en ese mismo propósito, en ese mismo hecho. Obedecer a Dios en su palabra. Eso es lo que nos hace unánimes. Vivir en función de sus principios. Mira que un débil en la fe puede amar y querer glorificar al Padre, pero de pronto no cumplir los principios. ¿Qué tienen que hacer el fuerte? Soportarlo, ayudarlo, guiarlo. ¿Para qué? Para que en algún momento esté en función de los principios, edificando de una u otra manera el cuerpo de Cristo, fortaleciéndolos. Ahora, mi amado, nosotros podemos ver que en este versículo Dios lo dice de una manera literal, que nosotros debemos, volvamos al versículo 6 de Romanos 15, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se convierte por la fe en Cristo Jesús, en nuestro Padre. Aquí es donde tenemos que entender. Ahora, hasta aquí nosotros vemos cómo hay un énfasis muy fuerte en esto de aquellos que son fuertes en la fe, reciban, ayuden, tomen las cargas, no sean
como dijimos, no desprecien al creyente débil, no sean tropiezo para el creyente débil, sacrifiquen sus propios deseos por el creyente, persigan siempre la paz en la relación con los demás, edifiquen al débil, háganlo crecer, no alardeen de la libertad, no soportar con paciencia las flaquezas del débil y no agradarse a sí mismo. Todo esto es importante que nosotros entendamos qué es lo que instruye el capítulo 14 y el capítulo 15 hasta el versículo 6. Pero a partir del versículo 7 dice, por tanto, o sea, esta es una palabra que da como un corte para decir, por causa de eso, ahora nosotros tenemos que tener esta mandamiento. Mira que aquí hay un mandamiento absoluto. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Ahora, mi amado, cuando está diciendo esto de recibir a unos a los otros, tal como Cristo me recibió a mí, estamos hablando de no hacer acepción, que porque hacen, porque pecan, porque se equivocan, porque son... No, hermano. Y nos habla de algo que es imperativo. Esto es un mandamiento que no tiene posibilidad de cuestionarse. Para mucho creyente, cree tener la opción de cuestionar eso. No, ahí a esos no los recibo porque es que son, o porque no tienen, o porque no hacen, o porque... No, hermano. Aquí está haciendo, por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria suya. Dice la palabra del Señor que Él repartió la multiforme gracia de Dios a todos. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia a nadie, porque el Señor no está despreciando a nadie. Ahora, yo tengo que tener claro estas verdades según este versículo. La primera, yo debo amar a otros tal como Cristo me amó a mí. Yo debo amar a otros. Juan 13:34 lo dice. Que yo debo amar a otros tal como Cristo me amó a mí. Y esto es un mandamiento, esto no es una opción. Esto no es si me gusta, si me parece, o es que no sé qué. No, esto es un mandamiento. Pero también debo perdonar a otros. Ojo esto. Perdonar a otros de la misma manera como Cristo me perdonó a mí. Efesios capítulo 4 versículo 32. Efesios 4:32. Yo debo perdonar a los demás de la misma manera como Cristo me perdonó a mí. Pero también debo soportar. No solo es amar, no solo es perdonar, también debo soportar, es decir, tolerar, aguantarme, tal como Cristo me soportó a mí. ¿Ven? O sea, aquí hay una cosa importante. Colosenses capítulo 3 versículo 13 lo dice. Que yo debo soportar como Cristo me soportó, tolerar como Cristo me tolera a mí. Pero adicionalmente a eso, yo debo recibir a otros como Cristo me recibió a mí. Son 4 cosas importantísimas: amar, perdonar, soportar y recibir. Ahora, mi amado, ¿a quién excluyo yo de ahí? A nadie. Yo no puedo. Si Dios mismo no los excluye, ¿yo quién soy para excluir? Por eso yo tengo que tener muchísimo cuidado. Mira, mi amado, el problema de muchos creyentes es que empiezan a encontrar justificaciones o razones en esto, en aquello, que me hizo, que no me hizo, que aquello, cuando nosotros estamos llamados es a hacer esta labor. Y es lo que dice aquí el Señor, que por tanto debemos recibirnos los unos a los otros como también Cristo me recibió. ¿Para qué? Para glorificar. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios entonces? ¿Dónde? Cuando yo estoy tomando al débil, cuando estoy tomando al que no es fuerte en la fe y me lo estoy soportando, lo estoy perdonando, lo estoy ayudando, es cuando estoy haciendo, ahí se manifiesta la gloria de Dios. Mira que en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir. Dice: haya pues en vosotros este sentir que también en Cristo hubo, que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? Siendo Dios no se aferró, es decir, teniendo autoridad para juzgar, destruir, para señalar y condenar, no lo tuvo, sino que se humilló, y en esa humillación se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y en la condición de siervo se hizo maldito en la cruz. ¿Saben, mis amados? Ahí es donde nosotros tenemos que entender que si ese es el ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? Amado, yo no puedo seguir
creyendo que tengo razón para despreciar, tengo razón para juzgar, que porque me hizo, que porque me dijo, que porque... Oiga, si es un hijo de Dios, por esa persona también murió Cristo. Y así como Dios me amó, yo debo amarlo. Así como Dios me perdonó, yo debo perdonarlo. Así como Dios me soporta, me tolera, yo debo tolerarlo. Y así como Dios me recibió, yo tengo que recibirlo. Y no es una opción. No es si quiere, no es si le parece, y no es con peros, porque siempre ponemos el pero. No, aquí no hay peros. Aquí no hay peros que valgan. Ahora, la palabra recibir se usa aquí como un tipo de, una clase de recibimiento que tuvo Pablo por los naturales por allá de Malta en el capítulo 28. Y se usa es para decir, miren, tal vez no tenían ningún mérito, ninguna cosa que valiera la pena, pero por amor, por perdón, porque el Señor me amó, me perdonó, me soporta y me recibe, así tengo que yo recibir a los demás. Ojo con este versículo, es importante. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y en el versículo 8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Lo que está diciendo aquí el apóstol es importante, porque Jesucristo era un ministro, un siervo. De ahí viene la palabra diácono. Allá en Mateo 20:28 se habla que Cristo vino a ministrar, vino a servir, no a ser servido. Por eso, y a ser servido, y a servir a los de la circuncisión, a los judíos. Él vino a servir a los judíos, el pueblo judío es el nuevo pacto. Por eso necesitamos entender esa misión, no, y entender esto, lo que dijo el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ojo a eso. Pero, y Juan 1:11 dice: a lo suyo vino. El ministerio de Cristo Jesús fue para manifestar la verdad de Dios, para confirmar las promesas de Dios hechas a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los descendientes. Las promesas de Dios son absolutamente fidelignas y eso nosotros tenemos que entender. Por eso Cristo viene a confirmar esas promesas. Cristo viene a enmarcar esas promesas. Y a través de eso es que nosotros nos damos cuenta que Él se mostró fiel a su promesa y se mostró fiel a su pueblo y se mantuvo, porque es que el Señor se mantuvo en una relación absolutamente estrecha. Que Él manifestó, y los evangelios lo muestran, lo que vendría después del venimiento del Espíritu Santo, porque es ahí en el Espíritu Santo donde empieza a verse la relación que habría de tener con los gentiles. Pero Jesús estrictamente vino para manifestarse a los judíos y para a través de ellos. Por eso esos pactos y esas promesas de Dios son incondicionales y son eternas. Y él mismo dice en 2 Corintios 1:20 que sus pactos son sí y son amén. Son sí y son amén. Entonces tenemos que tener claro. Ahora, el versículo 9 dice: para que los gentiles, o sea, las promesas se confirman en los judíos. ¿Para qué? Para lo que dice el versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La misericordia del Señor es tan grande que permitió que se extendiera, que saliera del pueblo de Israel y llegara a nuestras vidas, los gentiles, ¿sí? Y que de esa manera nosotros hagamos parte del propósito central de toda la existencia visible, la gloria del Padre, la gloria del Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y aquí está tomando una relación bien importante, porque dice: por tanto, yo le confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Es decir, hay una promesa muy grande dada a través de Jesucristo, dirigida a los judíos, para que a través de los judíos llegue la promesa a los gentiles. Por eso para nosotros es tan importante entender eso, mi amado. Los judíos podían haber
apelado a Dios según las promesas que él había hecho y todo, porque él es fiel a su palabra. Y todas esas promesas de guardar su pacto siempre. Pero ellos no tenían cómo reclamar porque nunca fueron fieles. Y por esa razón es que se hace el nuevo pacto. Nota, mi amado, que uno se pone a pensar, si el pueblo de Israel hubiese sido fiel al pacto, no habríamos podido entrar nosotros en el nuevo pacto. Si los judíos se hubieran permanecido fieles a Dios en todo, en ese pacto, estarían cerradas las puertas. Pero por causa de esa infidelidad que ellos tuvieron, no pudieron reclamarle a Dios y no pueden hacerlo ahí. Por eso el Señor establece este nuevo pacto. Ahora, como Pablo también fue judío, pero él se hizo ministro a los gentiles, ¿sí? Él se hizo ministro a los gentiles y él establece de que los gentiles tienen ¿cómo lo llamo yo? La promesa, porque había una promesa. Dios sabe, a ver, yo les he enseñado que Dios es omnisciente. Dios sabía que el pueblo de Israel iba a fallarle, pero también sabía que los gentiles iban a entrar. Y toda la obra que él hizo fue para hacer manifiesto delante de los hombres para todo aquel que en él crea, porque Dios no obliga. Dios sabe quiénes sí, quiénes no, pero Dios a todos les da la oportunidad para que puedan conocerla. Entonces ahí es donde están en estos versículos 10, 11 y 12 toda esa promesa, todas esas verdades que el Señor ha dado para que todos los que creamos en Él podamos disfrutar de sus promesas. Y recuerden eso, que las promesas de Dios son sí y son amén. Punto. Y eso es lo que está enfatizando, y que esas promesas están activadas, disponibles, amados, para nosotros, para la iglesia. ¿Para cuál iglesia? Para la iglesia que cree, para la iglesia que se edifica en fe, en amor y en unidad, para la iglesia que trabaja en el propósito. Es para esta iglesia, no para la iglesia que contiende, que divide, que busca protagonismo, no. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza y por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que ese Dios de la paciencia y de la consolación que vimos en el versículo 5 también es el Dios de la esperanza? Él es la fuente de mi esperanza. Es decir, mi esperanza viene de Él, de ningún otro lado. Por eso el Salmo 62 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Eso dice el salmista. Y entonces, mi amado, nosotros tenemos que entender que el futuro es tan brillante como la persona y las promesas que hacen Dios. Nuestro futuro es espectacular, nuestro destino es espectacular, es porque es Dios quien lo prometió. Es Dios, es mismo Dios quien lo hace. Ahora, gozo y paz, por tanto, porque aquí dice que con todo gozo y paz son las características del reino de Dios, pero en especial del reino milenial. Pero mira lo que nosotros tenemos que entender, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que debemos buscar la paz, no como la busca el hombre. ¿Es por qué? Porque nosotros no recibimos la paz que el hombre da, nosotros recibimos la paz que Jesucristo dio. Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como la da el mundo. Por eso es que aquí dice: y el Dios de esperanza, el que nos da la esperanza, nos llene de todo gozo y paz en creer. Obvia, esto no es para futuro, esto es presente. La esperanza la tenemos hoy para lo que es el futuro, pero la tenemos. El gozo y la paz lo vivimos hoy. ¿Por qué? Porque el Señor nos los da. ¿Y cómo es? En creer. Es creyendo. Yo creo. Mira, mi amado, yo creo en que si yo me muero hoy, me voy para el cielo directico y voy a disfrutar las mieles con el Señor, todas sus promesas y cosas que ni siquiera me imagino. Yo tengo esa certeza. Por eso vivo gozoso, vivo feliz. Ay, pero me dio. Bueno, que haya lo que quiera. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora dice: para creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Miren, mis amados, que aquí hay una cosa que es importantísimo, y es entender que nosotros sin el Espíritu Santo realmente no tenemos nada. Pero esta vivencia espiritual surge de mi decisión de búsqueda, de permanencia y de unidad y de amor.
de unidad y de amor, no viene de otro. Ahora, cuando el creyente abunda en la confianza que el Señor da, es decir, por el conocimiento, por la certeza de su fe, por el estar permanentemente allí, ahí es donde nosotros vamos a ver cómo la imagen de Cristo se hace visible, palpable y se hace mostrable para los demás. Se cumple el propósito que realmente Dios nos dio, y es, vuelvo y repito, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, y para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, que nosotros podamos realmente en esas manifestaciones, es lo que aquí está diciendo, que en las manifestaciones de nuestra vida espiritual, por amor, por perdonarnos, por servirnos, por soportarnos, por ayudarnos, en eso que es direccionado por el Espíritu Santo, se cumpla ese gran propósito. Estamos glorificando al Dios y Padre. Esa es la manera como se glorifica al Dios y Padre. Y en el versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Qué importante es esto, porque mire, el apóstol dice aquí: estoy seguro. Seguro significa estar, como dice por allá en Romanos 8:38, estoy persuadido, estoy convencido, estoy confiado. Eso significa. Pablo estaba persuadido, convencido respecto a que los hermanos que estaban en Roma tenían esta característica, y él dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos. ¿A quiénes? A los romanos que estaban allí. Estoy seguro, y esta certeza lo lleva a poder afirmar un propósito que va más allá de lo personal y lo individual. Pablo no estaba abogando por sí mismo ni por un grupito, estaba abogando por la iglesia. Y aquí es donde nosotros entendemos esta otra parte, porque primero que todo dice aquí: hermanos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Esto de estaban llenos de bondad, la bondad, nosotros la vemos descrita en varios lugares de la palabra del Señor. Y es un fruto del Espíritu, o sea, parte del fruto del Espíritu, ¿sí? Tanto en Efesios 5:9 como en Gálatas 5:22 dice, en Gálatas 5 dice: más el fruto del Espíritu es paz, amor, paz, gozo, bondad. Y Pablo dice que el pueblo romano está lleno de bondad, que la iglesia está, no desea que esté, sino que está. Miren que esto no es a ver si de pronto, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de bondad. Ahora, mi amado, Pablo sabía con certeza que Dios, que es bueno, ojo esto, Dios que es bueno, moraba en los creyentes. ¿Cómo podemos ser bondadosos nosotros? No por nuestra naturaleza, olvídense, porque nuestra naturaleza caída es mala y perversa, nuestro corazón es malo y perverso. Es por el Dios que mora en nosotros. Eso es lo que Pablo está afirmando, que Dios mora en los creyentes, y por eso ahí están llenos de bondad, porque se está lleno de Dios. Ahora, cualquier bondad que el creyente tenga no es por el creyente, es por el que mora en él. Es por Dios. Nuestras bondades no son por nosotros, es solamente por Él, nada más que por Él. Si nosotros somos buenos es por causa de Dios. Si hacemos cosas buenas es por causa de Dios. Si estamos llenos de bondad es porque estamos llenos de Él. Listo. Disfrutando su persona, disfrutando su presencia, la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Espero estén aprendiendo algo y ya vamos a terminar. Y dice que estaban llenos de conocimiento. Ahora, cuando se habla de que ellos estaban llenos del conocimiento, está el resultado de que continuaban tiempo perfecto, continuaban siendo llamados. Dios había llenado a estos creyentes de un conocimiento de Él mismo, de Dios. El conocimiento de Dios es la voluntad, el conocimiento de Dios es el conocimiento de su voluntad. Cuando yo conozco a Dios, conozco su voluntad. Y en ese propósito nosotros podemos decir que ese conocimiento es el que nos permite no solo afianzar nuestra individualidad en fe en una relación vertical perfecta, sino nos permite extendernos en una relación horizontal perfecta. ¿Cómo se da la relación horizontal perfecta?
porque hay amor y porque hay unidad, que son las dos cosas de la perfección a la que Dios nos llama. Por eso, es muy importante que nunca nos falte el conocimiento de Cristo. Es una insistencia rotunda y continua que nosotros hemos venido haciendo siempre. Siempre. Y a través de ese conocimiento, mira lo que dice aquí. Llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Aquí, hablar de amonestar es advertir, es direccionar. Y Pablo, aún con lágrimas, amonestó día y noche durante 3 años a los creyentes de Éfeso. Y ahí uno lo encuentra como los llama hijos amados y cómo les instruye. Y la Biblia nos habla de que Pablo tenía un ministerio y era amonestar a todos los hombres para enseñarles y para presentarlos perfectos, maduros, para presentarlos llenos de verdad, de propósito. ¿Sabe? Admonestar es advertir. Y lo que está diciendo aquí es que entre nosotros debemos estar conscientes, advirtiéndonos, hermano, cuidado, mira hermano, ojo con esto, pero en la sabiduría del Espíritu, no de la carne, no del parecer humano, sino del conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el propósito, que nosotros podamos amonestarnos unos a otros, es decir, que podamos edificarnos, porque es que la amonestación no es estar criticando, no es estar juzgando, no es estar señalando. La amonestación es estar edificándonos unos a otros. Y este contexto de la parte final del libro de Romanos, obviamente lo que podemos darnos cuenta es que está absolutamente centrado en la importancia tan crasa, tan grande que tiene la relación de cuerpo. Ahora, termino con el versículo 15 y dejamos hasta aquí hoy. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me da, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Que esto que Pablo escribía lo hace atreviéndose a hacer manifiestas estas verdades, estos llamamientos, estos mandamientos. Ojo, porque aquí hay mandamientos que son importantísimos. Y esta amonestación es doctrinal profunda. ¿Para qué? Para que seamos en esencia el cuerpo de Cristo, en esencia manifestación real de la gloria de Dios, en esencia visibles como cuerpo de lo que es ser hijos de Dios. Entonces, mis amados, este es el sentido y continuaremos ya para terminar este capítulo en la próxima. Ahora sí creo que nos quedan 3, porque el capítulo 16 lo vamos a pasar muy rápido y terminamos este capítulo 15. Entonces, mis amados, ya hemos visto este capítulo. Quiero recordarles